Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos regales mentes, corazones, Señor, tranquilos, aquietados, que podamos escuchar tu palabra hoy, tu voz audible en nuestros corazones por medio de tu Espíritu, a través de tu palabra. Ruego por favor para que me des sabiduría para enseñar el texto esta mañana, humildad para hacerlo. Concédenos tu gracia. Queremos adorarte. Queremos reconocer que eres el único Dios verdadero, Señor, y digno de adoración y de devoción en nuestras almas. Gracias por los cantos que nos introducen tu fidelidad, tu obra, tu grandeza, que preparan nuestros corazones para la eternidad, pero a la misma vez para vivir aquí con esperanza en medio de las diferentes circunstancias. Cantos que nos permiten recordar la obra tuya en la cruz a favor nuestro, que expresan que eres el único Dios que tiene control y nuestras vidas te pertenecen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice Éxodo 1. Del 1 hasta el 35, vamos a leer, así dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés, Éxodo 9, del 1 al 35, ¿ok? Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Porque si te niegas a dejarlos ir, y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, asnos, camellos, vacas, sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo, mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Entonces Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Verso 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno y que Moisés los esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron entonces el hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés los arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levántate muy de mañana, ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mí, contra mi pueblo, te enalteces contra mi pueblo no dejándolo ir. Así que mañana, como hasta ahora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en la tierra de Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda a poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se encuentre en el campo y no se ha traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo sus siervos y sus ganados en casa.
Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, animales, planta del campo, sobre toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no ha habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda la planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Verso 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, que sé que aún no temen al Señor Dios. El lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Verso 33, salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió la mano sobre los cielos, y extendió las manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron. No cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez, y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Éxodo ha venido mostrándonos la grandeza de nuestro Dios y de la verdad, de que Él es el único Dios verdadero. Él merece toda adoración diaria. Él merece toda obediencia absoluta. Y Él merece toda devoción profunda. Y para continuar como con esa idea que se ha venido dando en estas semanas atrás, si yo tuviera que resumir estos 35 versículos en una verdad, esta es la que yo creo que puede ayudarnos. Dios ejecuta sus juicios sobre Egipto para mostrar que Él es el único Dios verdadero y para que su pueblo crezca en confianza y devoción a Él. Dios hace lo que hace sobre Egipto para que su pueblo crezca en confianza y en devoción a Él. Digo esto porque aunque nuestros versos no muestran la reacción del pueblo de Israel, no podemos decir que el pueblo está ausente en la historia. Hasta aquí usted no puede creer que Israel sigue siendo esclavo, haciendo los trabajos. Hasta aquí Egipto ha entrado en colapso. Ya ha comenzado a caer los unos y otros juicios del Señor, que los israelitas tampoco es que están haciendo cosas así, el Señor está haciendo, sí, mira, pero sigamos nosotros haciendo cosas. No, el pueblo está expectante de lo que el Señor está haciendo, y en eso el pueblo, está siendo instruido en confianza y devoción al Señor, porque Él va a ser el Dios que los va a sacar de ahí y es el que van a tener que seguir en el desierto. Entonces, lo que quiero afirmar es que aunque Israel no está en la narración, ellos están en la historia. Ellos están viendo, y esto no se hizo en primera instancia para que solo Faraón y Egipto vieran. Esto se hizo en primera instancia para que el pueblo y nosotros, el pueblo de Dios, hoy veamos a nuestro Dios. Y puedo sostenerlo de esta manera porque en el capítulo 10, versículo 2, el Señor le dice así al pueblo. Oigan lo que dice: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo me he burlado a los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Dios está haciendo esto para que el pueblo sepa que Él es el Señor. Entonces, mi propósito ante la realidad de los textos, que Dios es el Dios verdadero, ejecutando sus juicios, para que nosotros crezcamos en confianza y en devoción,
Ese va a ser mi propósito. Al ver cómo el Señor ejecuta sus juicios sobre Egipto y nos muestra que Él es el Dios verdadero, cómo nosotros a partir de ahí somos movidos a confianza y a devoción a Él. Algo que va a pasar esta mañana es que son muchos versos y vamos a llevar un orden, pero no es un orden normal que nosotros tenemos como iglesia, verso por verso, por verso, por verso. Yo voy a agrupar estos 35 versículos en 3 verdades. La primera verdad va a aglomerar los 3 juicios de Dios: el ganado, las llagas y el granito, o el granizo. Eso lo voy a meter en una sola idea, porque nos muestra 3 juicios metidos en una sola idea. Vamos a meter en otra idea las 3 reacciones de la dureza de Faraón en una sola. Y después vamos a ver que en ambas realidades hay un propósito de Dios. Ese va a ser el orden que vamos a ver en 3 partes. Aquí está la primera entonces, que se sostiene bajo esta idea. Dios ejecuta sus juicios sobre la idolatría de Egipto. A partir de esa verdad vamos a aglomerar la obra de el Señor de destrucción a los ganados, que están los versículos del 1 al 7 que ya leímos. Vamos a tomar en las llagas, que son del verso 8 al 11, y vamos a meterlo aquí también. Vamos a tomar el granizo, la advertencia que Dios le hace a Faraón de que va a ejecutar lo más pesado que tenga. Y vamos a aglomerar en esas las consecuencias que Israel tuvo: los ganados muertos, llagas en sus cuerpos y destrucción absoluta. Esas realidades que nosotros leímos se sostienen en que Dios está ejecutando juicio, óiganme bien iglesia, sobre la idolatría de Egipto. Los versos que leímos acerca de Dios enviando juicio nos quieren decir que Dios está ejecutando destrucción no a deidades que existan, porque yo creo que está claro aquí de que no estamos delante, se ha mencionado en otros sermones, no estamos delante de una guerra de dioses, ¿verdad? Quiero que eso quede muy claro. Aquí no es una batalla de Dios contra un panteón de dioses, porque esa vaina no existe. Ese no es el punto. Aquí no es Dios peleando con, no. Esto no es la guerra de los dioses. Aquí es el juicio de Dios contra las ideas, contra las expectativas, contra las creencias, ideales, contra la esperanza, contra la confianza, contra el deleite, contra la seguridad que los egipcios habían dado a elementos de la creación y que en su pecado les dieron forma. Eso es idolatría. Es el juicio de Dios contra la idolatría. Es el juicio de Dios con la idea de que puede haber en el corazón del hombre un objeto, una persona, una idea, un sentimiento o un deseo que merece más adoración, que merece más afecto, que merece más atención o que merece más devoción al Señor. Esa es la idea. Los dioses que el Señor está condenando aquí son múltiples. Por ejemplo, en la plaga, se le llama plaga, pero en el juicio contra los ganados, es el mismo Dios, solo que está en diferentes regiones. Uno de ellos es Apis, que es adorado en una región de Egipto que se llama Memphis, que todos tienen cara de toro. Otro se llama Neris, que es en otra región, y otro es Hathor. El punto es que estos dioses protegían el ganado, producían multiplicación del ganado. Pero ante el Señor destruir la idea de que habían otros que eran creadores o sustentadores del ganado, y al destruir el ganado, Dios está destruyendo la idea de que esos dioses existían. Pero después, en la plaga de las llagas, hay otros montones de dioses. Uno de ellos, Sekhmet, que es la diosa de la enfermedad. Entonces la idea es que esta diosa es la única que puede producir llagas, pero las llagas no están viniendo de esa diosa, están viniendo de otro dios. Hay otro dios
Se llama Sunú, el dios de la pestilencia. Es el único en la idea de los egipcios que puede enviar pestilencia. Pero la diosa de la enfermedad, la diosa de la pestilencia, no es la que nos está enviando esto, dicen los egipcios. ¿Quién es? Pero hay otro dios dentro de esta plaga de las llagas que el Señor condena, y es la diosa Isis, la diosa sanadora. Que si ustedes notan en el texto, los magos no podían ni presentarse delante de Moisés porque no estaban curados. La idea aquí es que este pueblo creía que las enfermedades o la sanación venían de otros dioses, pero como un dios que ellos no conocían los está enfermando y sus dioses no están respondiendo, esa es la condenación a esa idea. Es la condenación a la idea de que usted y yo podemos ser sostenidos o protegidos por vainas que usted y yo nos creemos. Ese es el punto aquí. Pero el granito es una idea más profunda, porque el granizo destruye completamente o en primera instancia en el proceso de destrucción a Egipto. Y si ustedes notan en la lectura del granizo, Dios advierte a Moisés, a Faraón por medio de Moisés, y le dice que va a venir una obra, un juicio que nunca ha caído sobre Egipto desde el día que fue fundada. O sea, este pueblo no va a ver algo que nunca en su vida ha visto. Y tiene granizo, fuego y destrucción sobre las cosechas. Bueno, detrás de esa idea hay tres dioses condenados ahí. Nut, que es la diosa del cielo. O sea, es la única que puede hacer que de ahí caigan cosas. Osiris, que es la diosa de las cosechas, o sea, la que protege las cosechas. Y Set, que es el dios de la tormenta del desierto, o sea, el único que puede producir este tipo de cosas. Pero cuando los israelitas escuchan de Moisés que el Dios de los hebreos va a ejecutar y controla la creación, destruye las cosechas, baja fuego, cae granizo como nunca antes, la idea entonces es nuevamente una destrucción contra esa idolatría. Iglesia, se suponía en la mente del egipcio que estas falsas deidades podrían hacer algo para defenderlos o protegerlos. Pero es claro, en estos tres juicios de Dios contra estos ideales que vemos aquí, estos dioses no superaron, ni siquiera respondieron. Pero el punto es que cuando usted y yo tenemos una idolatría, usted cree que esa idolatría habla, responde y actúa. Ninguna de estas deidades construidas por los hombres pudo hablar y pudo actuar contra el Dios verdadero que sí habla y sí actúa. El Dios de los israelitas, que es recordatorio, nuestro Dios, Él habló y Él dijo lo que iba a pasar. Y Él fue el que inició y terminó los juicios sobre la idolatría. Pero también, algo más para pensar, es que en las culturas egipcias, como en las romanas o en las griegas, cuando ellos construían sus panteones, cuando ellos se imaginaban cómo funcionaban los dioses, ustedes lo han leído en los libros de historia, siempre hay distancia, siempre son dioses enfurecidos, siempre son dioses lejanos, nunca hay paz, nunca hay tranquilidad. Los hombres están ofreciéndoles sacrificios a estos dioses para ver si no se enojan, para ver si son tranquilos, para ver si ganan su favor. Esa idea está en los egipcios también. Y digo todo esto, iglesia, porque Dios en los tres juicios que hace tres cosas. La primera, le muestra a los egipcios que sus dioses eran falsos e irreales. La segunda es que al demostrarles eso, destruye todas las creencias, es la idea, destruir todas las ideas que están detrás de esa construcción de esas deidades. Y la tercera, que es la que creo que es más de peso, es para que ellos vieran que el Dios de los israelitas, déjenme expandir un poco más eso, el Dios de los esclavos, el Dios desconocido, el Dios que nunca habíamos escuchado nada de Él, era superior, verdadero y fiel.
era digno de confianza, era digno de adoración, porque él sí estaba defendiendo a los israelitas, él sí los estaba protegiendo, él estaba haciendo distinción clara y Faraón lo estaba viendo. Y no solo Faraón, los egipcios, en algún punto de las plagas, los egipcios llegan y dicen: Faraón, ya usted no cree que es demasiado, la nación está destruida, pero la terquedad de Faraón era. Ahora, ese es el juicio de Dios contra las deidades. Pero la nación sufre las consecuencias. Cultivos, en este caso los ganados, despedazados. Sus cuerpos enfermos, llenos de llagas. La picazón, el ardor, la fiebre, el dolor de estómago, la enfermedad que toda la nación de Egipto estaba. No eran algunos, eran como, imagínense si las ranas que Juanjo ilustraba eran horribles. Ahora imagínese tener su cuerpo completamente, usted no se puede ni sentar. Usted no puede ni estar ni de pie porque tienes en los pies. Usted quiere flotar, pero usted no puede flotar. Sus cuerpos. ¿Cómo sufre Israel los juicios de Dios? Pero además de esto, el granizo tuvo que haber sido sorprendentemente poderoso. Ver fuego caer, despedazando las cosechas. O sea, ya esta gente no tenía ahora la capacidad de llenarse de orgullo para creer que era la nación más poderosa, más rica, de qué tener seguridad, de qué tener fortaleza, si poco a poco están siendo avergonzados. Ahora, no crean que las plagas pasan como en 2 años ahí. Esto va a seguir. Esto es una intención de Dios, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras. O imagínense, esto es pesado. Y Egipto, estaba quedando en la ruina. Estaba en las manos llenas de ira y de juicio del único Dios verdadero. ¿Que saben algo, iglesia? Él pelearía por la libertad de su pueblo. ¿Saben algo, iglesia? Nuestro Dios, de esa misma manera, lucha contra nuestra idolatría. Nuestro Dios, día a día, por su Espíritu de verdad, que es su Espíritu Santo, que mora en los hijos de Dios, y su palabra, que es verdad, está día a día librándonos, instruyéndonos, santificándonos con verdades acerca de Él, que nutren nuestra mente, limpian nuestro corazón, para entonces tener mejor entendimiento de Él, tener afectos santos hacia Él, que se ven en frutos, en palabras, acciones y decisiones relacionadas a Él. Es la obra de reemplazar deseos que usted y yo tenemos por deseos mayores. Y déjeme decirle algo, Dios ha determinado que el deseo mayor de sus hijos sea Él, no la creación. Él es el deseo mayor para los hijos del Señor, y nuestro Dios, por el Evangelio de Cristo Jesús, ha demostrado que Él es el único Dios merecedor de nuestros deseos, merecedor de todos nuestros afectos, dueño de nuestro tiempo, quien merece exclusiva dedicación, quien merece perseverancia en obediencia. Es en el único que estamos llamados a deleitarnos, a sentirnos seguros, confiados, entendidos, protegidos y satisfechos. La destrucción de Dios contra la idolatría es la misma destrucción de Dios contra nuestra idolatría. Déjeme cerrar con esta primera idea con esta idea. Iglesia, ante el Dios de Israel, nuestro Dios, todos los dioses de nuestro corazón, y que de ahí se levanten todos esos dioses, que déjeme decirle que usted y yo tenemos, y esos dioses que el mundo nos influye para que adoremos, son impotentes, son derrotados y todos son silenciados por nuestro Dios verdadero. Ni un solo Dios se resiste delante de Él. Dios ejecuta su juicio contra la idolatría. Hace 3 juicios. Destruye los ganados, pone plaga o pestilencia en los cuerpos
y envía el granizo a Israel, a Egipto. ¿Qué más hace Dios para demostrar que Él es el único Dios verdadero? Esta segunda idea que vamos a ver nos presenta el propósito de por qué Dios hace todo esto. Entonces es esta: Dios ejecuta su juicio sobre Egipto para proclamar su gloria como el único Dios verdadero. Ahora sí, podemos leerla con más énfasis. Ve al verso 4 del capítulo 9. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Eso lo escuchó Faraón. Pero Faraón, cuando vio el juicio, fue a ver. Verso 7. Faraón envió a ver. Ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Hay algo ahí. Ve al verso 7. La primera parte del verso... bueno, ya lo leímos, perdón. El verso 14 y 16 del 9. Entonces el Señor, hablando por medio de Moisés a Faraón, dice, noten esto: porque esta vez enviaré mis plagas sobre ti, sobre tu pueblo, ya lo hizo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Ok? Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a vos, Faraón, y a tu pueblo con pestilencia, ya ustedes hubieran sido cortados de la tierra. Si yo hubiera querido destruirlos, ya los destruyo, Faraón. Ajá, ¿qué sigue? Pero en verdad, esto es como cuando Jesús decía, pero de cierto os digo, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. O sea, esta es la única razón por la cual estás en pie, Faraón. Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Noten el verso 29. Este es cuando ya Faraón le dijo a Moisés que orara al Señor para que detuviera. Verso 29. Tan pronto como yo salga, le dice Moisés, de la ciudad, extenderé mi mano y todo se acabará. Noten la última parte: para que sepas que la tierra es del Señor. Y el verso 33 nos dice que Moisés lo hizo y Faraón vio otra vez que todo se detuvo. Podemos reconocer que estos versos nos están diciendo que hay un propósito por el cual Dios hace lo que hace. Dios ejecuta sus juicios en primera instancia contra el ganado, como lo hizo con los insectos en el capítulo pasado, y en ambos hizo distinción. El Señor, al hacer distinción, lo que está diciendo es que Él es el único que puede tener el control para utilizar elementos creados y diferenciarlos, ponerles un límite. Yo voy a enviar una plaga que va a matar los ganados, pero esto no nos va a tocar. Alguien más poderoso que tiene que controlar lo creado. Esa distinción marcaría en el entendimiento de los egipcios y en el pueblo que no está recibiendo eso, que el Dios a quien han escuchado y a quien están viendo verdaderamente es poderoso. Es más, tiene autoridad para distinguir entre nosotros y ellos. Pero los versos 14 y 16 es el peso de la enseñanza del Señor a Faraón. Es un diálogo entre Dios y Faraón, y en primera instancia le dice: para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. El Señor está comunicando a Faraón que Él es el único, que Él tiene poder, Él tiene autoridad para utilizar la creación para sus propósitos. Pero además, yo considero que para que sepas que yo soy el único en la tierra, es la respuesta de Dios, es la respuesta de Dios a Faraón, cuando ese le dijo a Moisés: ¿quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó por primera vez a Faraón? Y Faraón dice: ¿pero quién es el Dios? ¿Quién es ese Dios? Bueno, aquí, después de varias plagas, el Señor te dice: yo hago esto para que sepas quién soy yo. Yo creo que es una respuesta de Dios a Faraón. Y la respuesta está en el verso 15, donde Dios comunica el poder, porque yo te puedo destruir cuando yo quiera. Con solo emitir un sonido en mi boca, con solo parpadear, con solo mover la cabeza, Egipto sería completamente destruido. Y lo sabemos, porque Dios hizo eso con Sodoma y Gomorra. Los destruyó completamente. No tuvo compasión, los destruyó. Dios destruyó el mundo de Noé completamente. Pero ahora la historia
era distinta. Con eso Dios mostró su gloria. Pero ahora Dios tiene algo mucho más fuera de simplemente destruir a Egipto y dejar claro que eres el Dios. Él dice en el verso 16, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Dios no ha destruido a Faraón ni a Egipto de una sola vez. Vuelvo a reiterarlo porque puede, sino porque quiere que su nombre, en primera instancia, que comunica gloria, poder, supremacía, la verdad de que Él es el único Dios, esté en la boca, en la mente y en el corazón de los pueblos, tribus y naciones alrededor de Egipto. O sea, lo que le está pasando a Egipto, las otras naciones lo están viendo. Es decir, Egipto es una potencia mundial. ¿Usted cree que nadie está viendo o escuchando lo que le está pasando a Egipto? Pero a la misma vez, o posteriormente, cuando Dios saque a Israel, su gloria sería manifestada también por Israel. Para que cuando Israel sea liberada de Egipto, ahí está la gloria del Señor, Israel en camino a la tierra prometida, muestre su gloria para que cuando llegue a la tierra prometida, su gloria se manifieste y los que Dios ha determinado a salvación de esas naciones vengan a Él y lo adoren. Dios tiene un propósito más grande que nuestra vida. Dios siempre ha pensado en las tribus, en los pueblos, en las naciones. Él siempre ha pensado en ellos. Un ejemplo claro de cómo se ve esto cumplido más adelante es con Rahab la prostituta. Rahab la prostituta cree en el Señor, afirma su fe en el Señor. El pueblo de Israel está lista para entrar a la tierra, bueno, ya está en la tierra prometida, lista para ejercer su primera conquista. Jericó es el primer pueblo que se topan de frente, envían espías. Estos espías son hospedados por Rahab la prostituta. Y oigan lo que ella dice, iglesia, más de 40 años después, porque el pueblo caminó 40 años con el Señor. Y aquí está Jericó, aquí está nuestro texto, 40 años pasaron y aquí está Jericó. 40 años después, oigan lo que Rahab dice en el Josué 2:10. Porque hemos oído cómo el Señor secó el mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Esa es una de las obras maravillosas. Nosotros supimos lo que el Señor hizo con el mar rojo, lo abrió y ustedes pasaron. Ella continúa. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes, por causa de los israelitas, no. Ella sigue diciendo, porque el Señor, Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mis hermanos, Dios mostró su gloria aquí en nuestro texto y 40 años después una mujer en un pueblo escuchó y conoció la gloria del Señor por sus maravillas y prodigios. Se cumplió cuando Dios dijo a Faraón, yo mostraré mi gloria a todos los pueblos cuando te avergüences, Faraón. Dios tiene claro que su deseo es extender su gloria por la tierra. Y Dios haría en primera instancia con Egipto, la destruye. En segunda instancia, como les decía, cuando el pueblo es liberado de Egipto. Porque una cosa es la destrucción de Egipto, otra cosa es la liberación de Egipto. ¿Ok? Dios está aquí destruyendo Egipto. Pero la liberación de Egipto es en el Mar Rojo. Esa es la gloria de la liberación. Y el pueblo llega ahí caminando en el desierto. Cuando lleguen ahí, en el peregrinación del desierto y en la tierra prometida, Dios mostraría su gloria. Pero no solo ahí, mostraría su gloria en la conquista de la tierra prometida. Y así sucesivamente por el resto de las narraciones del Antiguo Testamento. Dios mostró su gloria en los jueces, en los reyes, en los profetas. Dios mostró su gloria en el exilio, regresando del exilio, hasta llegar al evento más glorioso y de mayor despliegue de su justicia, para que los hombres, usted y yo, veamos su poder y creamos en Él, en la cruz del Calvario donde murió el Hijo de Dios y proclamó ahí, iglesia, la finalización de nuestro pecado, cuando Él dijo, consumado es. La cruz es la obra majestuosa ahora que mostraría y muestra la gloria de Dios. Siempre fue pensado en la cruz. Lo que tiene claro entonces eso
es que nuestro Dios tiene clara que todo lo que hace lo hace para su gloria. Y si nos salvó para su gloria, nuestra vida son instrumentos para su gloria. Y Él nos puso en familias, relaciones, trabajos, lugares para dar a conocer su gloria como el único Dios verdadero. Esta idea de la gloria de Dios en nuestros textos se repite múltiples veces. Versículo 29, donde Moisés le dice: para que sepas que la tierra es del Señor, Faraón. Es una repetición de lo que ya Faraón escuchó. En el verso 33 se ve cómo Moisés detiene. Mis hermanos, nuestro Dios nos libró de la esclavitud, del pecado, y nos libra de la idolatría de nuestros corazones, con el propósito de que entendamos, escúchenme bien, entendamos que nuestras vidas fueron escogidas por Él para que vivamos para Él, lo que significa vivir para su gloria y vivir proclamando su gloria. La razón por la cual se nos libera la esclavitud del pecado y de la idolatría, y la cual Él siempre ha pensado su gloria ahora en nosotros, es para que vivamos para su gloria y vivamos proclamando su gloria. Dios ejecuta entonces en primera instancia la idolatría contra Egipto. En segunda instancia, Él hace eso para mostrar su gloria y que su pueblo crezca y entienda. Pero nuestros versos ahora nos enseñan que hay 3 reacciones de Faraón ante eso. Y esta es la tercera idea. Dios ha mostrado ser el único Dios verdadero. Dios ha mostrado su gloria, su poder a Egipto, a su pueblo. Y Faraón, aún así, endurece su corazón. Vean el verso 7. Faraón fue a ver y vio que ningún animal había sido perecido de los israelitas, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Verso 12. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Verso 17. Dios hablándole a Faraón: y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolo ir. Verso 27 y verso 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. Es decir, le despedazaron el ganado, le despedazaron el cuerpo, le están despedazando la ciudad en fuego, en granizo, las cosechas están siendo despedazadas. Faraón dice: esta vez he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Vaya declaración. Verso 28, rueguen al Señor porque ha habido ya suficiente trueno y granizo de parte del Señor y los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Oh, wow. Parece que Faraón tiene algo en mente, pero noten el verso 30. Este es Moisés hablándole a Faraón: en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor suyo. Acaba de declarar algo y Moisés dice: yo sé que todavía no crees. Interesantísima esa frase. Pero noten el verso 33. Perdón, el verso 34. Faraón ve que la lluvia para porque Moisés lo detiene y dice: y endureció su corazón tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces estamos tomando las reacciones de endurecimiento de Faraón para entender en esta narración que Dios ha mostrado su gloria, ejecutando sus juicios, mostrando su poder, y Faraón se endurece. Faraón innegablemente vio la mano de Yahweh en medio de estos juicios. Él la vio. Estamos convencidos que si Faraón se levantara entre los muertos ahorita, él diría: yo vi lo que pasó. Su respuesta fue rechazo, dureza e incredulidad. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de esta narración, tenemos que tener en cuenta que el Señor levantó a Faraón exclusivamente para que fuera instrumento
por el cual Dios desplegaría su gloria. Lo que quiere decir eso es que Dios colocó a Faraón para juicio y condenación, no para salvación. Faraón no es puesto ahí para salvación. Faraón es puesto ahí para condenación. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, está hablando de la elección divina. El hecho de que Dios escoge divinamente quienes han de responder a su evangelio. En medio de su argumentación, Pablo toma unas palabras absolutas de Dios a Moisés. Y oigan lo que dice en los versículos 15 al 18 de Romanos 9. Este es Dios hablando. Dice, Él dice a Moisés, Dios, oigan lo que Dios le dice a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso le dice Dios a Moisés. Yo soy el que tiene misericordia y yo escojo a quién se la doy. Oigan la interpretación de Pablo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Pablo argumenta y dice, porque la Escritura dice a Faraón. Pablo ahora sigue argumentando y toma un texto del Antiguo Testamento. Y el texto que Pablo toma del Antiguo Testamento es nuestro versículo 16 de Éxodo 9. Pablo lo escribe, Pablo le dice, esto es lo que dice la Escritura a Faraón, que es nuestro verso en capítulo 9, versículo 16. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Es la repetición de nuestro versículo 16 y la conclusión de Pablo es, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. La conclusión entonces, a partir de Romanos 9 y Éxodo 16, 9 o 9, 16, es que el endurecimiento de Faraón ante la grandeza de Dios es porque Dios escogió que Faraón simplemente fuera un instrumento que recibiría de él su condenación y su ira, no salvación. Aun cuando los versos digan, endureció su corazón, aun cuando digan Dios endureció el corazón, creer o apuntar de que Dios pueda estar produciendo algo dentro de Faraón para que este peque es completamente contradictorio con la santidad de Dios ante el pecado y la incapacidad de Dios de relacionarse con el pecado. Dios no puede producir maldad en el corazón del hombre. Santiago, por ejemplo, lo dice en el capítulo 1, versículos 13 y 15. Él dice que usted y yo no podemos ser tentados por Dios, sino que nosotros pecamos, endurecemos nuestro corazón, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos, hacen que esto se vea rico de perseguir y lo tomamos y ahí pecamos. Pero usted no diga que es Dios quien lo tenga. Entonces, el pecado de dureza de Faraón aquí es decisión de Faraón de endurecerse. Es él quien decide. Y en esa decisión, Dios abre la ventana y deja que se endurezca más de lo que se puede endurecer, para que la conclusión de Faraón sea el juicio de Dios en su vida. Es interesante porque la dureza de Faraón no solo se ve en dureza. Este hombre verdaderamente es orgulloso y soberbio. Dice en el versículo 17, Señor, y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolo ir. O sea, Faraón, ¿todavía crees que puedes ganar esta batalla? Un hombre verdaderamente soberbio, orgulloso, malvado. El problema de los versos 27 y 28, donde Faraón dice que ha pecado y reconoce, es que pueden engañarnos creyendo que este hombre respondió. Pero lo que podemos aprender de Faraón, no solo que es para juicio, sino que ejemplifica también el actuar del ser humano. Y lamentablemente, muchas veces el actuar del creyente, que al ver la gloria de Dios, ver las bendiciones de Dios en su vida y en beneficio de Él,
ve eso y decide darle la espalda porque no está dispuesto a rendirse y entregar su vida al Dios verdadero. Faraón creía, él está convencido de que él podía engañar a Moisés con esa expresión de que perdónanos porque somos impíos, yo y mis siervos. Pero es que en el verso 30 Moisés le dice: en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor. Moisés sabía que este hombre estaba mintiendo. No es por la confesión que alguien haga que se ve su salvación. No tiene nada que ver. Esta es la evidencia de que Faraón solamente quería detener las cosas. Él quería mantener al pueblo esclavizado todavía. Como si Dios pudiera cambiar de opinión, como si Dios fuera a decir: bueno, Faraón, la verdad es que voy a dejarte con vida y voy a ser demasiado amoroso contigo y voy a irme. Noten esto, iglesia, porque si Éxodo es el libro que apunta a la redención del pecado, Dios en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, destruyó y derrotó al pecado en la cruz. Faraón tenía que ser destruido y derrotado en Éxodo. Es exactamente lo mismo. Dios no tendría compasión con Faraón. Estos versos, iglesia, déjenme decirnos algo. Estos versos nos advierten. No sea que viendo las bondades de Dios, no sea que viendo las obras misericordiosas y fieles de nuestro Dios a nuestro favor por nosotros, seamos movidos a querer lo que Él nos da y no lo que Él es. O a quererlo a Él sin disciplinarnos a nosotros mismos por los medios que Él mismo estipuló para conocerlo a Él. Es como que yo quiero a Dios, pero haciendo mis propios medios. Cuidado con eso, porque poco a poco podemos ser llevados a un endurecimiento del corazón. El autor de los Hebreos tuvo que escribirle a esta iglesia. Y oiga lo que le dice, esta es la advertencia para nosotros. En el capítulo 3, verso 12. Oiga, como dice: tengan cuidado, hermanos. Eran creyentes, o por lo menos el autor lo está viendo como creyente. Dice: tengan cuidado, hermanos. No sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No sea que algunos de ustedes sean endurecidos por el engaño del pecado. Iglesia, el pecado, esa tendencia a la idolatría, esa realidad nuestra que nos cuesta naturalmente, es obvio, el deleitarnos en el Señor. Por eso tuvo que hacer su morada en nosotros y tuvo que darnos su palabra. Por esa realidad de no ponerle atención al pecado, de dejar que el pecado va simplemente a pasar por alto, simplemente como que el pecado algún día se va a acabar sin hacer nada. Poco a poco, ese engaño del pecado nos termina en un endurecimiento de corazón. Para ir terminando, recuérdeme entonces, déjenme recordarnos la idea. El Señor ejecutó su juicio sobre Egipto para mostrar que Él es el Dios verdadero. Y para que nosotros, su pueblo, hoy crezcamos en confianza y en devoción a Él. Y quiero cerrar con 3 implicaciones que yo creo que el texto nos va a ayudar a que crezcamos en confianza y en devoción constante, perseverante a Él. Aquí está la primera. En primer lugar, libertad, nueva vida habilitada. Libertad, nueva vida habilitada. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestro Dios ha pagado y comprado nuestra libertad. Déjeme decirle o ilustrarle algo. Nuestro Dios, por decirlo así, metió la mano en el infierno y nos salvó a usted y a mí por Cristo Jesús y nos puso en el cielo. Nuestro Dios nos rescató del infierno, iglesia. Nos rescató del lugar para donde van a ir los que no creen en Él, donde quieren morirse y no mueren, donde quieren que el dolor se apague y no se apaga, donde la conciencia malvada
Esperamos que se apague, pero no se apaga, donde el ardor, el dolor, la tristeza es aumentada de tal manera que se describe como un crujir de dientes, como un llanto constante. De ahí nos sacó el Señor con la mano poderosa de Cristo Jesús, clavándolo en la cruz, resucitándolo al tercer día, sentándolo en la gloria, como lo vimos en los estudios bíblicos esta semana. Y como lo vieron en el retiro de mujeres, también hasta cierto punto. Nuestro Dios nos ha liberado de ahí por Cristo, lo que significa entonces que nos ha dado una nueva vida en Él. Tenemos una novedad de vida y esa novedad de vida está habilitada por su gracia y su Espíritu y su palabra, para que no seamos dominados por el pecado, sino que seamos dominados por el Señor. Esa es una bendición. Nuestras vidas han sido liberadas, nuevas vidas en Cristo. Hemos nacido de nuevo y esa nueva vida es habilitada. O sea, se nos ha dado cosas que usted y yo no podemos producir, cosas que usted y yo no podemos buscar, pero se nos ha dado el Espíritu, la palabra, su gracia, para que el dominio del pecado ya no sea como era antes, sino que ahora podamos responder a Él, podamos luchar contra Él en dependencia, en gracia. ¿Basado en qué? En la libertad de nuestro Dios. En segundo lugar, una implicación de esclavitud con propósito. Nuestro Dios, ahora, con esta novedad de vida que nos da, nos recuerda que es a Él a quien le pertenecemos. Ya no nos pertenecemos nosotros, a nosotros mismos. Esta es la frase que Pablo utiliza: somos esclavos de Cristo. Y yo no sé cuánto le guste a usted esta idea o no, pero si esto le incomoda, vaya a la Escritura y luche, que para la redundancia, nuestro Señor nunca ha perdido una lucha. Entonces usted nunca va a luchar contra el Señor porque Él no pierde luchas. La lucha ya está ganada. Nosotros tenemos que aprender a rendirnos ante Él. Pero nosotros no tenemos ni voz ni voto ahora en Cristo Jesús. Nuestra vida es de Él. Somos esclavos de un mejor Señor. Y ese Señor que es nuestro dueño, Él sabe lo que es bueno, lo que nos deleita, lo que nos sustenta, lo que verdaderamente nos produce anhelo y esperanza. Somos esclavos y vivimos, iglesia, deseando conocerlo y deseando que otros lo conozcan. La razón por la cual somos esclavos es con un propósito. Y el propósito es proclamar la gloria de Dios en todo pueblo, en toda tribu, en toda lengua y en toda nación que no lo han adorado y no lo adoran como usted y yo lo hacemos. Y en tercer lugar, cultiva tu espiritualidad. Cultiva tu espiritualidad. La espiritualidad, iglesia, es la vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. Estos versos nos llaman a cultivar nuestra vida en la palabra de nuestro Dios, que es por medio de ella que nutre nuestra mente, nuestros deseos, con el único propósito de ver nuestras vidas creciendo en una relación íntima con Él. Por eso es que nuestro Dios es Dios en el cielo y en la tierra. No hay nada fuera de Él, no hay nada fuera de Él que valga la pena, nada tiene sentido. Al lado de Él todo pierde su valor, todo pierde su interés. Y cuando el Señor nos enseña poco a poco esto, Él va a ser el merecedor y va siendo el merecedor de nuestra adoración diaria, de nuestra obediencia absoluta y de nuestra devoción profunda. Él ha demostrado aquí y en los otros sermones que Él es el único Dios verdadero. Ahora vamos a entrar a una canción que se llama Contempla a Dios. Iglesia, estos versos en Éxodo nos llaman a contemplar a nuestro único Dios verdadero, que lucha por nosotros. Él es merecedor y digno de confianza y de deleite. Amén.